Buenos días. Estamos haciendo la grabación de la clase de campos vectoriales, ¿no? El lunes 15 de noviembre de 2021, pues de acuerdo a lo establecido ahí en el grupo, pues vamos a hacer la grabación de esta clase para pues verla posteriormente. Entonces, la idea de este video pues es hacer una introducción al estudio de los campos vectoriales. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Esto se va a tratar de pues comprender inicialmente cómo cambian, digamos, las funciones que vamos a estudiar ahora. O sea, ahora las funciones pues nos van, en vez de darnos un número real, nos van a dar un vector. Y pues después que entendamos pues ese cambio del paso del estudio de funciones que dan una variable real a funciones que generan un vector, vamos a estudiar unas funciones especiales de este tipo que se llaman los campos vectoriales conservativos, que pues más adelante vamos a ver su tremenda utilidad, sobre todo en la parte práctica en ingenierías. Entonces, pues bueno, a lo que vinimos. Campos vectoriales. Bueno, digamos que los campos vectoriales surgen de un cambio de paradigma. ¿Cómo así que un cambio de paradigma? Surgen del cambio del estudio de las funciones como lo hemos hecho durante 2 semestres y pues la mitad de este, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque digamos nosotros partimos del estudio de funciones de variable real. Y digamos que las funciones de variable real ya fueron en 1, 2, 3, 4, 5 variables, pues se basaban en esto, en que usted tenía, por ejemplo, f de xy, por ejemplo, qué sé yo, 2x más 5y, y usted tenía esta función fxy igual a 2x más 5y, pues cuando usted evaluaba cualquier punto, entonces por ejemplo usted evaluaba f de 2,1, al evaluar f de 2,1 pues usted reemplazaba el valor de x y el valor de y en la función que tiene acá y pues esto le da un número real. Sí, entonces pues por ejemplo ya pasa de que aquí en x pues usted pone 2, entonces pues eso le da 2 por 2 más 5 por 1. O sea, esto le daba 2 por 2, 4 más 5, 9, pues entonces la función le da el valor de 9. Sí, o sea, estamos partiendo de una pareja de números reales y obtenemos un único número real. Siempre vamos a obtener un número. Y siempre en todas las funciones que hemos hecho partíamos de eso. Piense, mire, vea por ejemplo la parte de masa o la parte de centro de masa. O queríamos en la parte de masa o en la de centro de masa, pues entonces en la de masa obteníamos la masa de la lámina o la masa del sólido. O cuando hablábamos de centro de masa, pues obteníamos la variable x, la variable x, la variable y se obtenían por separado. ¿Sí? Entonces, siempre buscábamos un valor para la función. Eso era lo que estábamos haciendo. ¿Por qué es un cambio de paradigma entonces? Es un cambio de paradigma porque las funciones de variable real ya van a pasar a ser funciones vectoriales. ¿Cómo así que funciones vectoriales? O sea, vamos a tomar para cada punto xy, para cada punto xyz, ya la función no nos va a dar un número, sino que nos va a dar un vector. ¿Cómo así? Por ejemplo, o sea, digamos, tenemos una función que ahora será una función m mayúscula. La función m mayúscula va a ser un vector porque va a estar determinado por sus componentes. O sea, f va a ser igual a una función m en la componente i más una función n en la componente j. O sea, ya tenemos componentes de un vector. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que para cada número o para cada pareja de números que yo tome, ya voy a obtener es algo que me va a determinar la componente en x de ese vector f mayúscula y la componente n de la componente en y de ese vector. Ejemplo,
ejemplo. Mire, por ejemplo, ¿a qué nos estamos enfrentando ahora? Nos estamos enfrentando a vectores de este estilo, o sea, que digamos, f mayúscula para una pareja de números puede ser esto, puede ser 2xy en y más x más y en j. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar f de 2, 1, o sea, f del punto 2, 1, f del punto 2, 1 nos da un vector. ¿Por qué nos da un vector? Pues porque aquí en y nos va a dar, por ejemplo, 2 por x es 2, y es 1 en y, más x más y, pues entonces será 2 más 1 en j. ¿Y qué nos está dando esta nueva función? O sea, esta nueva función vectorial. Esta función vectorial nos está dando precisamente un vector. ¿Cuál vector? El vector 4i más 3 en j. ¿Sí? Entonces, para cada punto, x, y o x, yz, x, y, z, u, no importa las variables que usted tenga, puede ser incluso hasta de una variable, porque por ejemplo usted puede tener el campo vectorial así, f de x igual a, qué sé yo, 5x en y más 4x en j. Entonces, pues por ejemplo, usted va a tener f mayúscula de 5, por ejemplo, pues será un vector que, pues será 25 en y más 20j, ¿sí? Eso es lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar ahora es que vamos a tener una función que para cada pareja de números ahora nos arroja un vector, ¿sí? No pasa como estábamos aquí a la izquierda antes, que pues para cada pareja de números obteníamos un número real, o sea, obteníamos un único valor, el cual no tiene componentes, sino que ahora nuestras funciones van a pasar a tener componentes. Esa es la diferencia básicamente, o sea, tomamos una función y ahora pues esa función tiene componentes. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que las gráficas van a cambiar, que la forma de ver las funciones va a cambiar. ¿Por qué? Porque para cada punto que yo tome, ese punto me va a generar un vector. Entonces, ahora lo que voy a tener es, en todo el plano, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en GeoGebra, digamos, para todos los puntos del plano, lo que yo voy a obtener es un vector para cada punto. Entonces ya, por ejemplo, ya no vamos a tener, como teníamos antes, por ejemplo, que teníamos f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado, que pues nosotros pues ya sabemos que esto es un paraboloide, elíptico, ¿sí? Antes teníamos el paraboloide elíptico y por ejemplo pues esto nos generaba ese paraboloide. ¿Y qué pasaba antes? Pues lo que pasaba antes era que nosotros construíamos esta función, entonces pues venga, aquí abrimos gráficas 3D y cuando poníamos esa función, pues lo que nos generaba era un sólido, ¿sí? X cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasaba con este sólido? Pues con este sólido pasaba que pues para cada valor de x que yo quisiera poner, para este valor de x pues existía un único valor en z, ¿sí? Entonces nosotros pues podíamos calcular fácilmente el valor, pues simplemente haciendo aquí la intersección pues de la gráfica. Y entonces pues para cada punto XY, que es este punto A, pues obtenemos este punto que está aquí arriba, ¿sí? Pero obteníamos un único punto. Y eso para cada uno de los puntos del plano. Entonces, ¿eso qué me generaba? Pues eso me generaba esta figura que llamábamos paraboloide. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que, por ejemplo, para cada punto, tal cual como vamos a ver en este momento, mire, para cada punto, vea, tenemos aquí los puntos en rojo, para cada punto yo voy a tener un vector, ¿sí? Mire, por ejemplo, para este punto se tiene este vector. ¿Y eso qué implica? Eso implica que pues yo tengo que definir o tengo que graficar para cada par ordenado el vector que le pertenece.
Bueno, en este caso, este no es pues el primer ejemplo que estábamos hablando acá, que pues el ejemplo que estábamos hablando acá es 2xy en y más x más y en j. Pues ese era un ejemplo anterior que tenía ahí, pero entonces pues si quieren lo vamos a poder arreglar acá. Miren, vamos a poner acá el valor, entonces decimos que es 2 por x, 2xy, pero y en este caso pues es la columna B, entonces 2xy, y el otro es x más y, entonces sería x más y, entonces pues es A1 más B1. Entonces, para cada par de puntos, mire lo que va a pasar. Este es el campo vectorial. Y usted lo ve raro. Claro, porque es que mire qué está pasando. Voy a explicarles aquí qué significa este archivo de GeoGebra. Este archivo de GeoGebra significa lo siguiente. En A voy a poner las componentes en X. En B voy a poner las componentes en Y. Aquí en rojo, como pueden ustedes observar, aquí en rojo pues tengo la componente X, que en este caso pues es 0, coma la componente Y, entonces acá en rojo están los puntos, ¿sí? Entonces ubiquémonos en este punto, el punto 1, 0. Acá en celeste se tiene la imagen bajo la función vectorial de ese punto. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que para el punto 1, 0, el vector que me genera el punto 1, 0 será el vector 0,1. Pues es claro, ¿no? Porque, digamos, pues ponemos x es 0, y es 1, pues, pero esto va a quedar 2 por 0, pues ya queda 0 en la componente y, más 1, aquí va a quedar 1, pues porque x es 1, perdón, antes el que era 0 era y es 0, entonces queda 2 por 1 por 0, pues queda 0 en y como x es 1, pues entonces va a quedar 1 en j. Entonces, acá en celeste, lo que podemos ver aquí en celeste, eso que está en celeste, pues es precisamente el vector generado por ese punto rojo. Y acá lo que usted ve en negro es el vector generado a partir de este punto. ¿Por qué? Porque para cada punto existe un vector. Entonces, para este punto que está aquí en rojo, ese punto que está aquí en rojo tiene asignado el vector 0,1, pero el vector 0,1 parte desde el punto 1, 0. Sí, o sea, el punto inicial, o sea, digamos, las imágenes o sea, ahora lo que vamos a entender como gráfica de un campo vectorial es lo siguiente. O sea, allá estábamos calculando f de 1, 0 para el ejemplo que teníamos acá. F de 1, 0, pues como ya lo expliqué, pues da 2 por 1 por 0 en y, más da x más y en j, pero entonces x más y en j es 0 más 1 en j. ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que este vector me está dando 0 en y más 1 en j. Pero este vector está asignado al vector 1.0. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el vector para este punto 1,0 me está asignando el vector 0,1. Pero en realidad el vector que queda aquí pintado, o bueno, que queda en la gráfica, tiene punto inicial. Acuerda que un vector pues tiene punto inicial y punto final. Pues el punto inicial pues será el valor del cual yo estoy partiendo, o sea, el f, o sea, el punto inicial será 1, 0. Y el punto final pues es, digamos, claro, yo sé que el vector 0 en j, 0 en y, 1 en j. Bueno, yo estoy aquí asumiendo que pues usted conoce la escritura de un vector en términos de los vectores i, j, k. ¿Sí? Si no, pues le queda ahí de tarea pues recordar que pues cualquier vector en el espacio usted lo puede escribir en términos de, o sea, si es un vector la componente x, usted la escribe, digamos, si es el vector a, b,
Si U es el vector A, B, recuerda que los vectores acá los escribimos así en corcheticos triangulares, pues no sé cómo llaman. Si usted tiene que el vector es A, B, pues entonces usted lo escribe como AI más BJ. Esto ya lo habíamos recordado en la parte de gradiente, pero de todas maneras pues no lo olvide. Retomo. Estábamos partiendo del punto 1, 0, pero al punto 1, 0 le estamos asignando el vector 0, 0i, 0j, perdón. 0 en i, 1 en j. Claro, yo sé que el vector 0 en i, 1 en j, pues es este. ¿Sí? O sea, este es el vector 0 en i, 1 en j, que parte aquí desde el origen. Pero resulta que el vector, o sea, los vectores no los vamos a pintar todos amontonados en el origen, sino que los puntos iniciales de cada uno de estos vectores será el punto del cual está partiendo, o sea, de donde usted está evaluando la función. ¿Sí? Entonces usted está evaluando la función en el punto 1, 0 y esa función pues le está dando el vector 0, 1. Entonces la gráfica de estas funciones pues será tomando como punto inicial el punto a partir del cual usted calculó el vector y el punto final pues a donde lo lleve la suma, del vector que le dio. ¿Cómo así? O sea, yo sé que el punto final me da, el vector me está dando 0 en i más 1 en j, el vector me está dando eso, pero la gráfica va a quedar determinada por tomar este vector que tengo acá en morado, pues en rosadito, y hacer la suma de el vector que tengo acá, que va desde el origen hasta el punto. En realidad es hacer esto, ¿no? O sea, es la suma de este vector con este vector, y pues sabemos que la suma de esos dos vectores pues me da este que está acá. Acuérdese, ¿no? Acuérdese que la suma de vectores pues se hace punta con cola, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el punto inicial pues me da 1, 0 y el punto final para el vector del punto 1, 0 pues será sumar el vector, el punto del cual usted arrancó, más el punto que le dio la función. Entonces por eso usted hace esta suma. El punto final que le dio pues es 0, 1, lo cual implica que el vector está determinado por su punto inicial es 1, 0, punto inicial es 1, 0 y el punto final pues será 1, 1. Y entonces pues el vector, ¿qué será? Pues el vector será el vector que tiene punto inicial 1, 0 y punto final 1, 1. ¿Que el punto final de dónde surge? Pues de la suma de a donde debe llegar el vector más de donde sale, que es una suma de vectores de la cual conocemos pues toda la vida, ¿no? Aquí en la suma del paralelogramo, pues tomando el vector que va desde el origen hasta el punto donde parte y tomando pues el otro vector que surge de pues del cálculo del campo vectorial de la función. Estas funciones son llamadas campos vectoriales. Y pues bueno, el nombre tiene mucho sentido porque digamos que pues ya no estamos hablando de funciones como las teníamos antes, sino que estamos hablando de, como usted puede observar acá, pues como para cada punto obtengo un vector, tal cual aquí como usted lo está viendo. Entonces pues por ejemplo para el punto 1, 0 pues tenemos este vector. Entonces ¿eso qué está implicando? Pues eso está implicando que por eso esto se llama un campo vectorial. ¿Por qué? Pues porque como para cada punto usted está generando un vector. Mire, por ejemplo, para el punto 2, 0 se está generando, el vector que se genera es el vector 0, 2, o sea, se genera desde acá, desde 0 hasta 2, pero entonces el vector, digamos, tomando como punto inicial 2, 0, pues me está dando todo este vector que está acá. ¿Sí lo ve? Este vector es la imagen
de este punto 2,0. Y por eso es que esto se llama un campo vectorial. Porque note que como para cada punto yo obtengo un vector, pues aquí tengo infinidad de vectores. Tengo infinidad de vectores, pues porque para cada punto me va a dar un vector distinto. Puede que las imágenes sean las mismas. Puede que lo que me dé evaluar la función, o sea, mire, por ejemplo, evaluar la función en 1, 0 o evaluar el campo vectorial en 1, 0, pues me está dando 0, 1 y evaluar en 0, 1 también me da 0, 1. Mire, si ve que la evaluación de las funciones es lo mismo, y pues eso es claro de entender, ¿no? O sea, digamos, la evaluación de las funciones me está dando lo mismo, pero ¿qué ocurre? El vector que se genera para el punto 1, 0 es este que tengo acá, y el vector que se genera para el punto 0, 1 es un vector distinto. ¿Por qué? Porque ya es un vector que parte de 0, 1, pero es este vector. O sea, es este vector que es un vector distinto a este. Tiene la misma magnitud, tiene el mismo sentido, pero están ubicados en puntos distintos. Entonces no son el mismo vector. ¿Sí? O sea, aunque lo sean en longitud, lo sean en sentido, en dirección, eso no implica que sean el mismo vector porque pertenecen a puntos distintos. ¿Sí? ¿Y todo esto para qué? ¿O para qué me sirve conocer, para cada punto, conocer el vector que genera? Pues esto tiene muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones me atrevería a decir. Por ejemplo, aquí voy a mostrarles una. Aquí voy a tener, bueno, aquí aparecen varias de las aplicaciones, mire. Por ejemplo, existen varias aplicaciones que, pues bueno, aquí con cortesía de Larson, pues del libro de Larson, por ejemplo, podemos hablar de un campo de velocidades, que esto, por ejemplo, pues es una llanta lenticular. Yo no sé si pues recuerden o sepan que es una llanta lenticular. Una llanta lenticular es una llanta que se usa básicamente en pista, en ciclismo de pista o en ciclismo de contrarreloj, pues que es, digamos, es una llanta que está totalmente tapada, ¿sí? Bueno, eso es para cosas de aerodinámica, ¿no? Pero entonces, pues, como ustedes pueden ver, o sea, usted tiene una rueda, digamos que pues usted pone su rueda y usted se fija, digamos, en uno de los radios de la rueda, y si la rueda está girando, pues un campo vectorial o un campo de velocidades, pues como este que está aquí, pues con esa información usted ahí le está mostrando muchísima información. ¿Por qué? Porque le está diciendo, vea, para un punto que esté por dentro de la rueda, la velocidad que está tomando ese vector, ese punto le está mostrando la velocidad que lleva ese punto y le está mostrando la dirección a la cual está esa velocidad, ¿sí? Entonces, para esto se usan los campos vectoriales, para usted observar la forma del movimiento y observar su dirección y hacia dónde se está dirigiendo. Por ejemplo, este campo vectorial pues está representando partículas de aire cuando se estrellan con un automóvil. Sí, o bueno, o en relación con el automóvil, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, claro, una partícula de aire que llega aquí al parabrisas, pues no va a pasar derecho por el carro, claramente no, sino que pues va a obtener una dirección que pues va a pasar por encima del automóvil y pues va a volver a pasar, ¿sí? O también tenemos pues campos vectoriales, por ejemplo, como este gravitacional, donde pues es una partícula pues que está trayendo a otras partículas, y pues claro, digamos, pues entre más cerca esté del origen, pues la fuerza de atracción es más grande, ¿sí? Entonces pues esto podría representar, por ejemplo, la gravedad, ¿sí? Entonces pues el centro de la Tierra, cómo atrae pues las partículas, atrae de una manera más fuerte las partículas pues que están más cerca a ella, ¿sí? Entonces pues por ejemplo, aquí uno ya podría entender. Aquí pues puede usted pensar en un satélite, por ejemplo. Sí, entonces los satélites se ponen en órbita. ¿Y qué es la órbita terrestre? La órbita terrestre es un lugar donde la fuerza que ejerce la gravedad
pues se puede equiparar con la fuerza que hace que el satélite salga por medio pues del movimiento rotacional de la Tierra, bueno, el de rotacional, el traslacional, sí. En ese punto donde está puesto el satélite, pues se equipara la fuerza de gravedad con la fuerza que ejerce la rotación y la traslación de la Tierra, que hace que se salga el satélite. Entonces, entender eso es, por ejemplo, que en ese punto, allá donde está un satélite, este vector pues tiene magnitud cero. ¿Por qué? Porque en ese punto el satélite ni se sale de órbita ni se devuelve para la Tierra, ¿sí? Entonces, pues bueno, no sé, pues ahí esa sería una explicación de que en ese vector, por ejemplo, para ese campo vectorial que me representa la fuerza de gravedad, entendiéndola, digamos, en la atmósfera terrestre, entonces ahí en ese punto donde está puesto el satélite, se pone de manera tal que sea un vector nulo. Un vector con magnitud nula. ¿Sí? Esa es básicamente la idea, y pues para eso se usan los campos vectoriales. Note que pues esto es algo que tiene muchísimas aplicaciones, esto es algo que pues se usa en muchísimas ramas de la ingeniería, que digamos pues de todas maneras debemos acortar, o debemos tomar, no podemos tomar como algo tan grande para estudiar, pues porque sería muy complicado. Y lo que se hace es que en este curso de cálculo pues nos vamos a enfocar en un tipo de campo vectorial particular, que lo vamos a llamar campos vectoriales conservativos. Como les decía, o sea, nos vamos a enfocar en un solo caso de campos vectoriales, los cuales vamos a llamar campos vectoriales conservativos. ¿Por qué nos enfocamos en los conservativos? Porque tienen varias propiedades que hacen fácil su utilización, al menos en varias técnicas del cálculo, ¿sí? Claro, nosotros pues podríamos pensar en hacer un estudio de múltiples formas de campos vectoriales, pero pues eso sería algo que tomaría mucho tiempo. Entonces pues nos vamos a focalizar en el estudio de estos campos y en algunas de sus propiedades básicas, sobre todo para llegar a la parte del estudio de los teoremas importantes del cálculo vectorial o el cálculo de varias variables, que son teorema de Green, teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Entonces, para llegar allá, pues tenemos que entender que es un campo vectorial conservativo. Digamos que la definición pues no es muy complicada de entender. ¿Qué es un campo vectorial conservativo? Bueno, un campo vectorial, el nombre de campo vectorial conservativo pues proviene de la ley de conservación de la energía. Pues básicamente son campos que cumplen esa condición. No me voy a enfocar en eso, o sea, no voy a ser tan explícito en por qué se llaman así. Pero de todas maneras, pues la definición matemática de un campo vectorial conservativo pues es fácil de entender. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Diremos que F es un campo vectorial conservativo si existe una función f de varias variables diferenciable tal que el gradiente de esa función es igual al campo vectorial. ¿Cómo así? Bueno, f minúscula es llamada
F minúscula es llamada función potencial. Función potencial. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, un campo vectorial. Vamos a tomar un campo vectorial. Entonces, si ese campo vectorial cumple la condición que existe una función que al calcularle el gradiente a esa función f minúscula, usted obtiene que el gradiente de esa función f minúscula le da el campo vectorial, vamos a llamar a ese campo vectorial, lo vamos a llamar un campo vectorial conservativo. ¿Cómo así? Ejemplo. Espera que aquí no me quiere tomar el... Aquí no me quería tomar el lápiz. Entonces, la idea es esta, o sea, usted tiene su función, usted tiene, por ejemplo, este campo, f igual a 4x al cubo, 4x al cubo más 9x cuadrado y cuadrado en y, más 6x cuadrado y, más y a la 5, en J, dirá usted, pues ese campo vectorial está como muy rebuscado, sí, porque este campo vectorial pues tiene la siguiente particularidad. Usted tiene ese campo vectorial, pero este campo es conservativo, pues si f es igual a x a la 4 más 3x a la 3 y al cuadrado más y a la 6 más una constante, o sea, si yo tomo esta función de varias variables, o sea, note que esto es una función en varias variables, y yo calculo el gradiente de esa función, pues mire cuánto me da el gradiente de esa función. El gradiente de esa función, espere que aquí no me están tomando los lápices, el gradiente de esa función que me está dando, el gradiente de esa función me está dando, pues hagamos la cuenta. Recuerda que pues el gradiente de f pues es la derivada parcial de f respecto a x en y más la derivada parcial de f respecto a y en j. ¿Sí? Entonces, el gradiente de esta función de varias variables, pues si usted toma el gradiente de esa función, pues vamos a hacer la cuenta. El gradiente, la derivada parcial de f respecto a x, pues eso cuánto le da, pues eso le da 4x a la 3 más 3 por 3, 9x al cuadrado, y al cuadrado, y el gradiente de f en y, pues el gradiente de f en y cuánto le está dando, el gradiente de f en y pues le está dando 6x cuadrado, perdón, el gradiente de f respecto a y da, a ver, estamos calculando el gradiente de f respecto a y, no, eso no le da 6x al cuadrado, eso le está dando, no, sí, 6x al cuadrado, perdón, 6x al cuadrado y, 6x, no, yo qué estoy haciendo, el gradiente de f respecto a y es 2 por 3, 6x a la 3, 6x a la 3 y, más 6 más la derivada parcial de f respecto a y, pues me da 6y a la 5. ¿Sí? Aquí me quedó mal la cuenta, que por estar mirando aquí arriba, aquí es 6y a la 5. Entonces, este campo es conservativo. ¿Por qué es conservativo? Pues es conservativo porque cuando usted le calculó, existe una función, esta función f que tengo acá, existe esta función f, de tal manera que cuando yo le calculé el gradiente a esa función f, el gradiente de esa función f me dio el f mayúscula. Sí, o sea, tomé la f minúscula, calculé las derivadas parciales, que pues es lo que me determina el gradiente, y calculé la derivada parcial de f respecto a x, me dio 4x a la 3 más 9x cuadrado y cuadrado, que es la componente en x del campo vectorial f, y
calculé el gradiente de, la derivada parcial de f respecto a y al calcular la derivada parcial de f respecto a y, pues me dio la derivada parcial de f respecto a y, pues me dio 2 por 3, 6, 6x a la 3y, y la derivada y 6 ya a la 5. Entonces note, este campo que está aquí es un campo vectorial conservativo, pues encontramos, o existe una f, de tal manera que al calcular el gradiente de esa f minúscula, pues me dio el campo vectorial f mayúscula. ¿Sí? Eso significa que es un campo conservativo. Pero note que pues de aquí es como si yo hubiera sacado así como el mago que saca el conejo así del sombrero de la nada, encontré la f minúscula. Pero entonces, generalmente no va a pasar eso. Generalmente a mí me van a decir, usted tiene este campo vectorial f mayúscula, necesitamos saber si ese campo vectorial f mayúscula efectivamente posee una función f minúscula, de tal manera que cuando yo le calcule el gradiente a esa f minúscula, pues me dé el campo del cual partí. ¿Sí? Y eso es en lo que nos vamos a enfocar a partir de ahora, en tomar un campo vectorial f mayúscula y determinar si ese campo vectorial f mayúscula es o no es conservativo. ¿Sí? Y pues para eso existen dos teoremas. Un teorema para cuando estamos en funciones que tienen dos variables, como en este caso x y en funciones vectoriales que tengan tres variables, x, y, z. Pero bueno, para hablar de tres variables tenemos que introducir otros conceptos. Entonces, en esta primera parte nos vamos a enfocar en cuando tienen dos variables. Bueno, entonces, criterio, lo primero que debemos saber, teorema, criterio para determinar campos vectoriales conservativos en el plano. Pues bueno, la verdad, para determinar si un campo vectorial es o no es conservativo, la cuenta es fácil, es sencilla. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo que hacer para determinar que efectivamente un campo vectorial es conservativo en el plano, para eso lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Digamos que si f mayúscula es un campo vectorial cuya componente en I es m y cuya componente en j es n, lo único que tengo que hacer para calcular o determinar que efectivamente es un campo vectorial conservativo es lo siguiente. Entonces, si f está escrito de esta manera y m y n son funciones diferenciables o son funciones con derivadas parciales, continuas. Esto es para que se pueda sacar las derivadas parciales continuas en un disco abierto. Bueno, lo que le digo, todo esto pues son condiciones para que efectivamente existan las derivadas parciales. Si usted tiene que el campo vectorial cumple que tiene derivadas parciales continuas, entonces el campo vectorial será conservativo si, solo si la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x.
Esto usted se lo va a volver a encontrar en ecuaciones diferenciales cuando usted tenga una ecuación diferencial que llama exacta. Pero bueno, eso es otro tema, otro curso. Aquí lo importante es lo siguiente, que si usted tiene una función vectorial f con componente m en i y componente n en j, si usted quiere determinar si esa función es, o ese campo vectorial f mayúscula es un campo conservativo, lo único que tiene que hacer es tomar la función componente i, derivarla respecto a y, y luego tomar la derivada parcial, tomar la función componente n en j, derivarla parcialmente respecto a x, y si al usted calcular esas dos derivadas son iguales, eso implica que el campo vectorial es conservativo. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que hacer, lo único que tiene que hacer. Entonces, vamos a tomar el ejemplo anterior. Efectivamente, pues nosotros ya vimos que era un campo conservativo. ¿Y por qué vimos que era un campo conservativo? Pues porque existía la función potencial. Pero, pues mire, simplemente si tomamos tal cual como teníamos ahorita, o sea, si f es igual a 4x a la 3 más 9x cuadrado y cuadrado, esto es un 9, ¿no? 9x cuadrado y cuadrado en i, más 6x cuadrado y más 6y a la 5 en j, pues si nosotros calculamos, o sea, acuérdese, lo que acompaña ahí es m, esto es lo que vamos a llamar m, y lo que acompaña a j es lo que vamos a llamar n. Entonces calculamos la derivada parcial de m respecto a y. Al calcular la derivada parcial de m respecto a y, ¿qué nos va a dar? Pues eso nos va a dar simplemente 2 por 9, 18x cuadrado y. ¿Sí? Aquí derivada parcial de m respecto a y. Y luego calculamos la derivada parcial de n respecto a x. ¿Sí? Entonces, si calculamos, me quedó mal escrita, ¿no? La derivada parcial de n respecto a x, al calcular la derivada parcial de n respecto a x, aquí no va un x cuadrado, sino un 3, perdón. Aquí va un 3. Entonces, la derivada parcial de n respecto a x, pues ¿cuánto me va a dar? Pues 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. X al cuadrado y entonces pues obtenemos que la derivada parcial de m respecto a y es 18x cuadrado y, la derivada parcial de n respecto a x pues es 18x cuadrado y, lo cual implica que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que f es conservativo. ¿Sí? F es conservativo. ¿Por qué? Pues porque cumple esa condición. Cuando yo calculo la derivada parcial de m respecto a y, pues la derivada parcial de m respecto a y me da 18x cuadrado y, la derivada parcial de n respecto a x me da 18x cuadrado y, pues eso implica que f es conservativo. Otro ejemplo, pues vamos a tomar este. F igual a 45x a la 4 y al cuadrado menos 6y a la 6 menos 3 en i más 18x a la 5 y menos 12xy a la 5 más 7 en j. Entonces calculamos, acuérdese, lo que acompaña ahí es lo que llamamos m, lo que acompaña a j es lo que llamamos n, y entonces pues calculamos la derivada parcial de m respecto a y. La derivada parcial de m respecto a y pues le va a dar 2 por 45 es 90, x a la 4y menos 6 por 6 36, y a la 5, y cuando calculemos pues la derivada parcial de n respecto a x, la derivada parcial de n respecto a x nos da 18 por 5, 90, 90x a la 4y menos
menos, vamos a calcular, estamos calculando la derivada parcial respecto a x, ¿no? Entonces la derivada parcial respecto a x de esto nos está dando menos 12 y a la 5. Pues note que sí, el primer término es igual, 90x a la 4y, 90x a la 4y. Pero este segundo término, 36y a la 5, pues es distinto de 12y a la 5. Entonces, como esos dos valores nos están dando distinto, pues eso quiere decir que la derivada parcial de m respecto a y es distinto que la derivada parcial de n respecto a x. Lo cual implica que, pues que f no es conservativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos verificar? Necesitamos verificar las dos derivadas parciales. Y con eso, pues ya tenemos que el campo es o no es conservativo. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, acuérdense que pues este es otro ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una división pues para determinar que efectivamente el primer ejemplo que tenemos acá pues sí es un campo conservativo y el segundo ejemplo que tenemos acá pues no es un campo conservativo. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué implica? ¿Eso qué implica? Pues si nos vamos a la definición de campo conservativo, nosotros decíamos que un campo es conservativo si existe una función f minúscula de tal manera que el gradiente de f sea igual a f mayúscula. ¿Sí? Entonces, calculamos, o ya tenemos una forma para determinar si un campo vectorial es conservativo. Pero entonces, listo, determinamos si el campo vectorial es conservativo, encontramos las derivadas parciales, las igualamos, entonces miramos si las derivadas parciales son iguales, decimos es conservativo. Pero ahora, si yo tengo un campo conservativo, yo quiero conocer esa f minúscula. ¿Y por qué me interesa conocer esa f minúscula? Porque eso nos va a ser de tremenda utilidad cuando estemos haciendo integrales de línea. Sí, las integrales de línea son mucho más fáciles cuando usted tiene un campo vectorial conservativo. ¿Eso qué implica? Eso implica que, pues si usted tiene el campo vectorial conservativo, pues quiere conocer la función potencial. O sea, la f minúscula que le cumple aquí la condición de la definición del campo vectorial conservativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcula esa función potencial? Pues bueno, básicamente usted tiene lo siguiente, ¿no? O sea, si f es conservativo, eso quiere decir que existe f minúscula tal que el gradiente de f minúscula pues es f mayúscula. Pero, si usted dijo que f era mi más nj, pues entonces, y es igual al gradiente de f, pues usted tiene que el gradiente de f minúscula pues es la derivada parcial de f respecto a x en y más la derivada parcial de f respecto a y en j. Pues si usted tiene que f es mi más nj y el gradiente de f es gradiente de f respecto a x en y más gradiente de f respecto a y en j, pues eso que está implicando, pues si estos dos vectores, porque son vectores, o sea el f es un vector, gradiente de f es otro vector, eso quiere decir que esos dos vectores son iguales. Y si esos dos vectores son iguales, pues eso quiere decir que el gradiente de f respecto a x pues es igual a la componente m y el gradiente de f respecto a y es igual a n. ¿Y eso qué implica? Pues que si yo quiero conocer quién es f minúscula, pues lo único que yo tengo que hacer es quitar esta derivada que tengo acá y quitar esta derivada que tengo acá, o sea, la derivada que tengo acá en este primer término y la derivada que tengo en este segundo término. Pero pues, ¿cómo quito una derivada? O sea, o ¿cómo elimino la derivada ahí como operación matemática? Pues con una integral. Entonces, si yo integro a la derivada parcial de f respecto a x, o sea, lo mismo que integrar a m respecto a x, y yo integro la derivada parcial de f respecto a y,
que es lo mismo que integrar la a n respecto a y, cuando yo haga estas integrales, al hacer esas integrales lo que estoy haciendo es encontrar a f. ¿Sí? Cuando yo haga esto, pues estoy encontrando f. Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que yo puedo construir la función potencial que existe cuando f mayúscula es conservativo. Yo la puedo calcular simplemente integrando a m respecto a x e integrando a n respecto a y. Entonces, cuando yo haga esta cuenta, al hacer esta cuenta, pues obtengo la función potencial que pues me cumple la definición. Ejemplo. Vamos a hacer una fácil. ¿Sí? Entonces, sea f el siguiente campo. F igual al campo 10x menos 7y en j, perdón, en i, más menos 7x más 2y en k. Determine si f es conservativo y si lo es, calcule su función potencial f minúscula tal que pues cuando usted le calcule el gradiente a esa f minúscula pues le dé el campo vectorial. Entonces, ejemplo, pues entonces vamos a mirar, lo primero que hay que mirar es que esta f pues sea un campo vectorial conservativo, o sea, si f es un campo vectorial, si f mayúscula es un campo vectorial conservativo, si f es conservativo, pues eso debe implicar que la derivada parcial de m respecto a y pues debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. ¿Cómo así? O sea, tomo el f. En este caso, pues, ¿quién es mi f? Pues mi f es 10x menos 7y en i más menos 7x más 2y en k. Entonces, tomo el m. Pues ¿quién es m? M es 10x menos 7y. Le calculo la derivada parcial respecto a y. Pues la derivada parcial de m respecto a y pues me está dando menos 7. ¿Sí? Ahora tomo el n. Pues este es mi n. Entonces yo sé que n es menos 7x más 2y. ¿Sí? Y calculo la derivada parcial de n respecto a x. Cuando calculo la derivada parcial de n respecto a x, pues la derivada parcial de n respecto a x, pues también me da menos 7. ¿Sí? Y hago la igualdad. Entonces, al hacer la igualdad, pues yo creo que es claro ver acá ya que la derivada parcial de m respecto a y, pues me dio menos 7, que es lo mismo que me dio la derivada parcial de n respecto a x. ¿Sí? Entonces, o sea, ya vemos que es conservativo. O sea, con esto lo que acabamos de comprobar es que f es conservativo. F es conservativo. Entonces, si f es conservativo, ahora lo que queremos mirar es, listo, vamos a calcular la función potencial. ¿Qué significa calcular la función potencial? Significa calcular la integral de m respecto a x y calcular la integral de n respecto a y, tal cual como lo explicaba aquí anteriormente. Entonces, m es 10x menos 7y. Entonces, calculo la integral de m, que en este caso pues sería 10x menos 7y respecto a x. Pues esa integral respecto a x me va a dar 10x al cuadrado
menos 7x por y. Ojo, estoy integrando respecto a x. Cuando yo integro respecto a x, y es constante. ¿Sí? O sea, es parecido a como hacemos en derivadas parciales. Que en derivadas parciales nosotros, si derivábamos respecto a x, era porque y es constante. ¿Sí? Aquí la misma historia, y lo tomo como constante. Entonces, x es variable, entonces en este caso como x es variable, pues la integral de f respecto a x, pues la integral de f respecto a x, pues me da 10x al cuadrado sobre 2, incluso aquí me faltó el 2 de la integral. 10x al cuadrado sobre 2 menos 7x por y más una constante de integración. Recuerda que pues esto es una integral indefinida y al ser una integral indefinida pues me da una integral de una constante de integración. Pero la constante de integración en este caso pues como estoy derivando parcialmente respecto a x, entonces al hacer esta derivada parcial respecto a x, la función o la constante me va a quedar una función en términos de la variable que yo no integré. ¿Sí? Y esto va a ser igual a f de xy. ¿Sí? Pero voy a hacer lo mismo con n. Entonces, a n lo voy a integrar respecto a y. Entonces, eso quiere decir que voy a integrar. Voy a calcular integral de menos 7x más 2y, lo voy a integrar respecto a y. Entonces, cuando yo haga ese integral respecto a y, pues ese integral respecto a y, pues ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar menos 7xy más 2y al cuadrado sobre 2 más una función en términos de x. ¿Por qué? Porque integré respecto a y. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por este lado, pues esa era mi función potencial, por este lado también es mi función potencial. Eso lo que me está diciendo es que f de xy es la función 5x al cuadrado menos 7xy más phi de y, y en este caso esto me da a la izquierda, ¿no? Cuando integro respecto a x, m lo integro respecto a x, y cuando integro a n respecto a y, pues la función f de xy, f minúscula, pues me está dando menos 7xy más y cuadrado más una función en términos de x. Pero estas dos cosas que tengo aquí son iguales. Esta función que está acá debe ser exactamente igual a esta función que tengo acá, lo cual implica que para que esas dos funciones sean iguales, lo que me está diciendo eso es que phi de y debe ser igual a y cuadrado y, espérenme, tomo otro color, y que phi de x pues debe ser igual a 5x al cuadrado. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que si yo paso, digamos, el phi de y a la izquierda o paso el phi de x a la derecha, mi función potencial me va a terminar dando ¿qué? 5x al cuadrado menos 7xy más y cuadrado, que fue lo que me dio la función en términos de y, o sea, al calcular con dy, más una constante de integración. Esta función que tengo acá es la función potencial. ¿Sí? O sea, ¿qué hago para encontrar la función potencial? Integro a m respecto a x. Claro, primero garantizando que sea un campo conservativo. Después de que garantice que es un campo conservativo, ¿cómo lo garanticé? Haciendo las derivadas parciales de m respecto a y, de n respecto a x. Calculo que sea un campo conservativo. Luego que calcule que sea un campo conservativo, pues entonces integro respecto a x, me da esto, integro respecto a y, me da esto, e igualo. Entonces, lo que le haga falta a lo de la derecha se completa con lo que le haga falta a la izquierda se completa con lo que haya falta de la derecha, y se obtiene que la función pues me está dando esto que está acá.
Y pues efectivamente es la función potencial, porque si yo calculo el gradiente de f, mire que si yo calculo el gradiente de f, el gradiente de f me está dando 10x menos 7y en y más menos 7x más 2y en j. ¿Sí? ¿Y eso qué está implicando? Permítame, esta acá, que está acá, la voy a poner una así. ¿Eso qué está implicando? Eso está implicando, pues miren, el gradiente de f es 10x menos 7y, que es m, que es lo que tengo acá, y el gradiente, la derivada parcial de f respecto a x, pues me está dando lo que es n, ¿sí? Entonces, con esto estoy garantizando, o sea, con este proceso que acabé de hacer acá, estoy calculando la función potencial de un campo vectorial conservativo. ¿Y qué tengo que hacer para calcular ese campo, pues para calcular esa función potencial? Lo único que tengo que hacer pues es integrar respecto a x, respecto a y, m y n, ¿sí? Y con eso obtengo la función potencial. Lo que le digo, va a ser muy importante saber calcular la función potencial. Listo, eso es en el caso de dos variables. En el caso de tres variables es similar, es muy parecido, pero resulta que pues para poder determinar si un campo vectorial es conservativo en el espacio, o sea, para tres variables, yo necesito calcular el rotacional, un nuevo vector que se va a llamar el rotacional del campo vectorial, ¿sí? Entonces, defino qué es el campo, defino qué es el rotacional. Bueno, también voy a definir la divergencia. Por el momento no va a ser necesaria la divergencia va a ser demasiado útil cuando estemos hablando de integrales de superficie, sobre todo por algo que se va a llamar el teorema de la divergencia, pero pues por el momento no nos será tan útil, pero de todas maneras pues lo voy a definir de una vez, ¿sí? Ya con esto terminamos. Entonces, definición, divergencia y rotacional. Entonces, la divergencia y el rotacional pues se van a definir para campos vectoriales en tres componentes. Entonces, sea f mayúscula un campo vectorial que tiene tres componentes. Entonces, tiene una componente en y, una componente m en y, la misma de dos variables, m en y, n en j y p en k. Entonces, se define, o sea, estamos hablando de que tenemos tres componentes, m en y, n en j, p en k. Entonces ya tenemos un campo en el espacio. Se define la divergencia de f, que se va a nombrar por div de f, va a ser simplemente la suma de las derivadas parciales respecto a x, la suma de la derivada parcial respecto a y, o sea, de m, de y respecto a x, de j respecto a y, y la derivada de p respecto a z. ¿Sí? Eso va a ser la divergencia, no tiene mucha ciencia, simplemente calcular la derivada parcial de m respecto a x, la derivada parcial de n respecto a y y la derivada parcial de p respecto a z. Eso es cuando tengo tres variables, m, n y p, tres componentes del campo vectorial mejor. Y cuando vaya a calcular el rotacional de f sí va a ser algo un poco más, algo más, digamos, ¿cómo decirlo? Un poco más como complicado, porque esto que hice aquí fue en realidad calcular el gradiente punto el campo vectorial. ¿Sí? Ahorita me van a entender por qué. El rotacional será, acuérdense que en cálculo, bueno, cuando usted está trabajando en tres variables, en tres componentes, con vectores de tres componentes, perdón, cuando usted trabaja con vectores de tres componentes, usted añade una operación
de álgebra lineal que se llama el producto cruz. Entonces, si usted tiene dos vectores, usted puede hacer dos vectores de tres componentes, usted puede hacer el producto cruz entre dos vectores de tres componentes. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es calcular el producto cruz entre este vector, el vector gradiente, que es derivada parcial respecto a x en y, más derivada parcial respecto a y en j, más derivada parcial respecto a z en k. Ese es el vector gradiente en tres dimensiones, cruz el vector f. Y el vector f, o el campo f, pues es m en i más n en j más p en k. ¿Sí? Y calculamos el producto cruz. Pero recuerde álgebra lineal, aquí es necesario saber varias cosas de álgebra lineal. Cuando usted calcula el producto cruz, pues usted lo que hace es este determinante. Bueno, hay muchas formas de calcular el producto cruz, ¿no? Esta es una de ellas, calcular este determinante, IJK, y aquí usted calcula derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z. Y aquí pues pone a m, pone a n y pone a p. ¿Sí? Entonces usted calcula ese determinante. Pues bueno, una forma de calcular determinante es algo que se llama el cálculo por menores, que básicamente es, por ejemplo, si vamos a calcular este determinante, pues yo puedo tomar, hacer una distribución por filas, y entonces pues yo puedo tomar aquí el i, y cuando tome el i, tapo la columna de i, y tapo la columna que tiene ahí, tapo la fila que tiene ahí, y calculo el gradiente, de lo que queda. Sí, pues en este caso el gradiente de lo que queda pues es calcular la derivada parcial, o sea, usted calcula este gradiente, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z, y aquí pone a n y pone a p. Sí, o sea, tapa ahí y toma este determinante menos, acuerde que pues ese menos pues viene de la fórmula de calcular el determinante de esta manera, menos j que multiplica al determinante respecto a x, derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a z, y aquí pues queda m y queda p, más k que multiplica el determinante. Entonces pues hago la misma operación que hice ahorita, entonces me va a quedar k, va a quedar derivada parcial respecto a x, y aquí queda m, y aquí queda derivada parcial respecto a y aquí queda n. Y entonces pues lo único que hago pues es calcular estos determinantes. Y pues recuerde que calcular estos determinantes pues es multiplicar así y esta multiplicar en diagonal, pero entonces esta queda positiva y la diagonal, esta diagonal queda negativa, y así con cada uno, ¿no? Pues bueno, lo que le digo, esto ya usted lo sabe, pues de calcular determinantes. Entonces el cálculo pues de el rotacional, o sea el cálculo del gradiente cruz f, pues ¿qué le va a quedar? Le va a quedar i que multiplica a el gradiente de p la derivada parcial de p respecto a y, menos la derivada parcial de n respecto a z, o sea hace la multiplicación de esas cosas, menos j que multiplica a, menos j que va a multiplicar a la derivada parcial de p respecto a x, derivada parcial de p respecto a x, menos la derivada parcial de m respecto a z, más k que multiplica a derivada parcial de n respecto a x, menos derivada parcial de m respecto a y. Y entonces el rotacional, o sea, gradiente cruz f, que esto es lo que llamamos el rotacional de f, es un vector
cuya componente en I está dada por esta resta de derivadas parciales. La componente en J está derivada pues, determinada por menos estas derivadas parciales, y la derivada en K pues está determinada, la componente en K está determinada pues por estas resta de derivadas parciales. Pues el teorema dice lo siguiente, teorema, criterio para campos conservativos en el espacio. Pues ¿qué va a pasar? Que si yo quiero determinar si un campo vectorial es conservativo en el espacio, solo tengo que verificar esto. Un campo vectorial F igual M en I más N en J más P en K es conservativo si y solo si el rotacional de F es el vector nulo, o sea, es 0i más 0j más 0 en K. Todas y cada una de las componentes debe ser 0. O sea, para que un campo vectorial en el espacio sea conservativo, o sea, que tiene 3 componentes i, j, k, para que F con i, j, k sea conservativo, usted tiene que garantizar que el rotacional de F sea 0 en todas y cada una de las componentes. En todas le debe cumplir que el campo, que la derivada, que sea 0. ¿Y eso qué significa? Eso significa que esta componente que usted tiene aquí le debe dar 0, esta componente que usted tiene aquí le debe dar 0, y esta componente que usted tiene aquí le debe dar 0. ¿Sí? O sea, cada una de estas componentes le debe dar 0. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que pues para que esto que está aquí de 0, o sea, que la derivada parcial de P respecto a Y menos derivada parcial de N respecto a Z le dé 0, pues eso implica que pues que la derivada parcial de P respecto a Y debe ser igual a la derivada parcial de N respecto a Z. Eso implica que la segunda, que la derivada parcial de P respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Z sea 0, pues eso quiere decir que la derivada parcial de P respecto a X debe ser igual a la derivada parcial de M respecto a Z, y finalmente pues la que usted ya tenía desde antes. De aquí sale, o sea, que la derivada parcial de M respecto a Y pues debe ser igual a la derivada parcial de N respecto a X. O sea, que todas y cada una, bueno, ¿esto de dónde sale, no? Pues que la derivada parcial de N respecto a X menos la derivada parcial de M respecto a Y pues debe dar 0. ¿Y esto qué significa? Pues eso significa que usted tiene que calcular cada una de estas derivadas parciales, tiene que verificar que son iguales y todas deben ser iguales. Todas. O sea, que usted calculó la derivada parcial de P respecto a Y y le dio distinta la derivada parcial de N respecto a Z, pero las otras dos le dieron iguales, nada, eso no es conservativo. Para que sea conservativo, lo que está encerrado en amarillo debe ser igual. O sea, ahí debe haber una igualdad. Sea como sea, usted la debe encontrar. ¿Sí? Eso es lo que usted necesita para poder garantizar que el campo es conservativo. ¿Listo? Y bueno, para finalizar, o sea, necesitamos garantizar que lo que está encerrado en amarillo, pues sea igual, que hayan ahí igualdades. Entonces, pues necesitamos verificar, pues vamos a hacer un ejemplo. Mire. Voy a hacer este ejemplo y pues ya digamos, ahorita les muestro en el libro donde pues pueden hacer más cuentas de si un campo es o no es conservativo. Pero entonces mire, por ejemplo podemos tomar a F igual a 2xy
más z cuadrado en y más x cuadrado en j más 2xz más pi coseno de pi z en k. Vamos a tomar este campo vectorial y vamos a verificar si es conservativo. Para verificar si es conservativo, pues entonces necesitamos, voy a subir aquí un poquitico, necesitamos calcular todas estas derivadas parciales y pues necesitamos verificar que sean iguales. Entonces, derivada parcial, claro, yo lo puedo hacer por medio del rotacional. O sea, yo lo puedo hacer aquí calculando el rotacional. Sí, se puede hacer por acá. Pero digamos, esto lo vamos a usar más adelante. Sí, lo de calcular el rotacional de un campo vectorial, eso lo vamos a hacer más adelante cuando estemos hablando de teorema de Stokes, sobre todo. Pero por el momento lo que nos interesa es verificar si eso no es conservativo. Sí, entonces pues vamos a dejar un poco de lado lo que es la divergencia, lo que es el cálculo del rotacional como tal, y después pues ya nos metemos en materia para calcular el rotacional, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a verificar que es conservativo. Con que hagamos eso hoy, vamos bien. Entonces, calculamos la derivada parcial de P respecto a Y. Recuerde que P es el que acompaña acá. Este es P, este es N y este es M. Entonces, derivada parcial de P respecto a Y, pues da 0. Fácilmente se puede ver que derivada parcial de P respecto a Y da 0. Derivada parcial de N respecto a Z, que es lo que tengo acá. Derivada parcial de N respecto a Z, pues derivada parcial de N respecto a Z, pues ya vimos claramente que es 0. Entonces pues ya tenemos la primera pareja. La otra pareja es derivada parcial de P respecto a X. Sí, es esta que tengo acá, derivada parcial de P respecto a X. Pues derivada parcial de P respecto a X me está dando 2Z. ¿Sí? Derivada parcial de P respecto a X, pues es tomar este 2xz. Y derivada parcial de M respecto a Z. Entonces pues vamos a calcular derivada parcial de M respecto a Z. Derivada parcial de M respecto a Z me está dando 2Z. Pues está garantizando la igualdad, porque pues claramente 2z es igual a 2z, entonces vamos bien. Y falta la última, derivada parcial de M respecto a Y. Entonces derivada parcial de M respecto a Y. Derivada parcial de M respecto a Y me está dando 2x. Y derivada parcial de N respecto a X, pues me está dando 2x. Entonces, efectivamente, pues se está cumpliendo las igualdades, pues 0 es igual a 0, 2z es igual a 2z y 2x es igual a 2x. Se tienen que cumplir las tres, ahí las tres se están cumpliendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? F es conservativo. ¿Sí? Aquí estamos viendo que F es conservativo. Y si F es conservativo, pues eso quiere decir que existe la función potencial. O sea que de manera similar a como hicimos con dos variables, aquí lo vamos a hacer para 3. Entonces eso quiere decir que f de x y z pues será igual a la integral de m respecto a x, que f de x y z va a ser igual a la integral de n respecto a y que f de x y z será igual a la integral de p respecto a z. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que vamos a tomar a m y lo vamos a integrar respecto a x, a n y lo vamos a integrar respecto a y a p lo vamos a integrar respecto a z, y cuando tengamos eso pues tenemos la función potencial. Entonces, integral de m respecto a x, entonces tenemos que calcular integral de 2xy más z cuadrado respecto a x. Pues bueno, este integral ¿cuánto me va a dar? Pues este integral me va a dar 2x al cuadrado y más xz cuadrado más una función
en términos de las variables que no integré, entonces me va a quedar una función, voy a ponerle phi sub 1 en términos de x de y y z. Este integral de n respecto a y, pues entonces será integral de x al cuadrado respecto a y, pues la integral de x al cuadrado respecto a y, pues es x cuadrado y más una derivada en términos de las variables que no estoy integrando, que son xz, y la integral de p respecto a z, o sea, la integral de 2xz más pi coseno de pi z. Entonces aquí sí hay que hacerle trabajo porque es 2xz más pi coseno de pi z de z de z. Entonces, bueno, esta no sale tan fácil porque esta le va a quedar 2xz cuadrado sobre 2, porque estoy integrando respecto a z. Aquí respecto a z, ¿no? Derivada parcial. Entonces, ¿qué me va a quedar? Respecto a z, pues me está dando eso. Uy, pero aquí que borré. Aquí borré x cuadrado y. X cuadrado y. Entonces, 2xz al cuadrado, más, pues bueno, este integral respecto a z, pues bueno, es coseno de z, la integral de coseno de pi z, pues es seno de pi z, pero entonces como aquí adentro tengo un pi z, pues eso es dividir entre pi, pero aquí estoy multiplicando por pi, más una función en términos de las variables que no integré. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, pi se va con pi, entonces la función, eso quiere decir que la función potencial en términos de las tres variables me está dando. Digamos que yo creo que ya se dieron, aquí queda dividido entre 2 porque es 2x al cuadrado sobre 2, ¿no? Pues yo creo que ya se dieron cuenta que calcular la integral o calcular la función potencial, pues es tomar, digamos, de cada una de las funciones, tomar lo que tiene cada una de las funciones y tomar una sola vez cada uno de los términos. ¿Cómo así? Pues el primer término de la primera función me dio 2x al cuadrado y sobre 2 más xz cuadrado. Miro de la primera, o sea, de la primera tomo todo. De la segunda, pues si ya salió x cuadrado y, que es lo que tengo acá, pues no lo vuelvo a tomar porque ya está. Entonces aquí tengo el x cuadrado y. Y de la última tengo el xz cuadrado, pero de la última me falta adicionarle el seno de pi z más la constante de integración. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, y esto incluso lo puedo hacer con la de dos variables también, hago las integrales, la integral de m respecto a x, la integral de n respecto a y y la integral de p respecto a z, integro. Y tomo de cada una de las funciones, pues digamos de la primera pues voy a tomar x cuadrado y más xz cuadrado, que fue lo que hice acá. De la segunda pues la segunda me dio x cuadrado y, pero pues x cuadrado y ya lo había tomado, entonces pues no lo vuelvo a tomar. Y de la tercera pues tengo la integral respecto a z, pues es 2xz cuadrado sobre 2, pues que es xz cuadrado. Mírenlo, aquí lo tengo, xz cuadrado, pues ya lo había tomado, pero lo único que me faltaba tomar era seno de pi z. Entonces, pues tomo seno de pi z, que es lo que no he tomado, y de esta manera, pues obtengo que la función potencial, pues es x cuadrado y más xz cuadrado más seno de pi z, más la constante de integración, y pues eso es todo lo que puedo hacer con un campo vectorial. Entonces, recapitulemos. ¿Qué fue lo que se vio hoy? ¿Qué hicimos hoy? Varias cosas. Lo primero, entender que vamos a cambiar de funciones. O sea, nuestras funciones van a tener componentes. O sea, va a tener una componente en i y una componente en j. Y si tiene una componente en i y una componente en j, pues de acuerdo a las componentes, pues vamos a empezar a trabajar. Entonces, van a ser funciones en i y van a ser funciones en j. Para cada punto,
pues cada punto me va a generar un vector. Entonces, la gráfica de un campo vectorial serán un montón de vectores. Entonces, usted va a coger cualquier cantidad de vectores de acuerdo pues a los puntos que le den. Pero también hay que ser inteligente con la gráfica. O sea, la gráfica no puede ser usted ponerse a pintar cualquier cantidad de vectores, sino pues los que le den la información necesaria. Entonces, vamos a partir de tomar puntos. Entonces, tomamos puntos y para cada punto pues calculamos el vector, así como hicimos acá. Entonces, pues para este punto el vector es este. Para este punto que está aquí, mire el vector que me dio, vea, este punto ¿quién es? Este punto es 2,1, vea, y el vector es 4,3. Entonces, es 4,3, entonces, eso quiere decir que vamos a tomar 4 en X, 3 en Y. Entonces si ve el vector que está generando, para este punto 2,1 me genera este vector. Por ejemplo, vea que para ese campo vectorial, cada vez que yo me aleje del origen, al alejarme del origen me está generando un vector cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, las gráficas ya son vectores, son conjuntos de vectores que pues bueno, eso me va a representar, me puede representar un campo gravitacional, me puede representar flujos de aire, me puede representar velocidades de ruedas para partículas en cada parte de la rueda. Dependen de muchas variables, o sea, por ejemplo esto, pues la velocidad va a ser más pequeña si está cada vez más cerca al origen. Aquí si está más cerca al origen el vector va a ser más grande porque es un campo gravitacional. O sea, esto representa múltiples fenómenos físicos. Físicos en ingeniería, mejor dicho, se usa esto al derecho y al revés. Entonces hay que entender todas estas cosas. Y esas funciones que me generan todo ese mundo de vectores se llaman campos vectoriales. Y dentro de los campos vectoriales vamos a estudiar lo que se llaman campos vectoriales conservativos. ¿Y cuándo un campo vectorial es conservativo? Un campo vectorial es conservativo si existe una f minúscula tal que el gradiente de esa f minúscula pues me da la f mayúscula. Y de ahí en adelante pues lo único que hicimos pues fue determinar criterios para cuando existan campos vectoriales conservativos. Entonces vamos a tomar dos casos. Cuando un campo vectorial es conservativo en el plano, entonces pues es simplemente encontrar estas derivadas parciales, igualarlas. Cuando un campo vectorial es conservativo en el espacio, entonces necesitamos que el rotacional de f sea el vector nulo, o sea 0 en cada una de las componentes. Y si el vector es 0 en cada una de las componentes, pues entonces debe ser que se cumplen estas igualdades para que sea conservativo. Todas deben cumplirse. Si no se cumple una, el campo no es conservativo. Entonces, ¿por medio de qué se encontró esto? Pues esto se encontró por medio del cálculo del rotacional. Entonces calculamos el rotacional nos debe dar el vector nulo, o sea 0 en cada una de las componentes. Y pues si usted tiene que el campo es conservativo, pues entonces eso implica que usted puede encontrar la función potencial. ¿Y cómo encuentra la función potencial? Pues simplemente entendiendo esto. Entendiendo que si un campo es conservativo, es porque existe una función f minúscula tal que es igual al gradiente de f. O sea, existe una función que cuando usted integre, mire aquí que es lo que tengo escrito, existe f minúscula tal que el gradiente de f es igual a f. Dos vectores son iguales y son iguales componente a componente, o sea que m es igual al gradiente de f en x, perdón, a la derivada parcial de f minúscula respecto a x, que n es igual a la derivada parcial de f minúscula respecto a y, que esas dos igualdades existan, y pues bueno, hacer las cuentas respectivas integrando respecto a x, integrando respecto a y, y así se obtienen las funciones potenciales. Hicimos dos ejemplos. Por ejemplo, para tres variables pues tenemos que integrar respecto a x, respecto a y, respecto a z, y pues ahí obtenemos las funciones. Ejemplos de todo lo que vimos hoy, ejemplos, ejercicios, pues en el libro guía que estamos manejando tenemos múltiples ejercicios para resolver todo esto. Entonces pues bueno, aquí tiene una gráfica, aquí puede calcular gráficas. Entonces aquí lo llaman campo vectorial conservador. Sí, pues conservador, conservativo es lo mismo.
Entonces pues es encontrar acá, verificar si cada uno de estos campos, determina un campo vectorial que sea conservativo. Entonces pues eso quiere decir que el campo vectorial es conservativo, puedes calcular el gradiente a cada una de estas funciones. Y acá pues sí es hacer las cuentas que hicimos, determina si el campo vectorial es conservativo, entonces pues es calcular lo que hicimos. Esto es para dos variables, entonces pues calcular el gradiente de m respecto a y, calcular el gradiente de n respecto a x, verificar si esas dos parciales son iguales, si son iguales pues es conservativo. Aquí pues calcular el rotacional, verificar que el rotacional pues sea el vector nulo, o pues también calcularla por medio de las igualdades estas que hice acá. Pero entonces pues esto, para poderlo hacer así, pues uno tiene que aprenderse qué es el rotacional, ¿no? Y pues aquí tienen ejemplos. Aquí tienen ejemplos. Después vamos a hablar de Laplaciano cuando tengamos un poquito más de tiempo. Y estudien pues para la próxima clase que son integrales de línea. De todas maneras, pues la próxima clase vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hablamos hoy. ¿Listo? Bueno, pues buen viento, buena mar, que me les vaya bonito el día de hoy y pues estudien bastante. Chao pues.